Godam, hola, buenas tardes, soy Charles Kenningar. Bienvenidos a Mr. Kenningar. Aquí comença Mr. Kenningar, amb Peter i Charles Kenningar. Godam, soy Peter Kenningar. Son las 12 en Sabadell, las 11 en Glasgow, las 8 en Shanghái y donde nos encontramos Barcelona, las 12. I come from down in the valley where Mr. En el programa de hoy tenemos a un chico del centro de Sabadell que se fue a la mili y descubrió un nuevo mundo. Pensador, escritor de libros como Estrategias de eficacia emocional, Controla tu dinero, Ajuste de cuentas o Tus decisiones serán tu historia. También presentador, coach, analista financiero y director de la empresa tradingdefuturos.com. Buenas tardes, Vicenç Castellano. Buenas tardes. Yo creo que la primera pregunta, Vicenç, debe ser ¿quién es Vicenç Castellano? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo soy Arjuna, un buscador. Me acuerdo cuando me iba a la mili, a los 18 años, mi padre me regaló 2 libros de filosofía de Bertrand Russell, filósofo inglés. Y en el prólogo del libro decían de él que era el último de los filósofos renacentistas, porque él tenía una concepción transversal del conocimiento. Decía, el conocimiento se desarrolla a una velocidad tan grande que a día de hoy, lo que tenemos son especialistas en áreas, ¿no?, que muchas veces desconocen los avances y los progresos que hay en otras disciplinas, en otras partes, en otras áreas del conocimiento, ¿no? Y decían de Bertrand Russell que era el último de aquellos que habían tenido una visión de conjunto de lo que sabemos. Y a mí esto me ha movido siempre, me ha gustado mucho el poder averiguar, saber, experimentar, conocer muchas cosas distintas de lo que está a nuestra disposición. Yo te puedo tocar unas bulerías con una guitarra, puedo disparar un arco, puedo hacer judo en el suelo, puedo hacer artes marciales filipinas, puedo operar en la bolsa, mercados de futuros, me interesan temas de nutrición, me interesan temas de meditación, temas de yoga. Me interesa la física, me interesa la biología, me interesa la política, me interesa la antropología. Hay muy pocas cosas que no me interesen, que no me resulten interesantes. Entonces, por eso digo, ¿quién es Vicenç? Vicenç es un buscador. Y es un buscador que en su proceso de búsqueda se da cuenta de que aquello que está buscando y aquello que está buscando, aquello que busca y aquello que es buscado son lo mismo. Y entonces esto crea pues un espacio de silencio y de tranquilidad y de paz y de sosegamiento y de mucha tranquilidad. Y de repente yo muchas veces, ¿no?, me había levantado cuando era pequeño, ya lo hacía, y después también en el instituto y en la mili y después durante la primera edad adulta me levantaba y les explicaba a la gente cosas que yo descubría, ¿no? Les decía, les contaba, ostras, ¿has visto esto? Es alucinante, fíjate, ¿de dónde venimos? El origen de las civilizaciones, o el declive de las civilizaciones. Fíjate lo que sabemos ahora desde este punto de vista, ¿no? O decía, mira este avance en la técnica, en lo que nos va a permitir. Me imagino un mundo en donde las personas... Entonces me levantaba e intentaba compartir aquello que me había inquietado con las personas de mi alrededor. Pero de repente, después de un proceso meditativo intenso, dejo de sentir esta necesidad de compartir, ¿no? Y creo que, bueno, que todo está bien como está y que cada uno tiene que hacer su camino, pero ahora es más desde el silencio. Hace mucho tiempo que no estoy de cara al público y os agradezco mucho el que me hayáis invitado. Ya os he dicho antes que suelo declinar este tipo de invitaciones. Por la naturaleza de vuestro programa me he sentido pues muy halagado y muy alineado con los valores que estáis promulgando, pero antes me decíais, ostras, yo seguía tu blog y de repente me entristeció que dejases de escribir. Bueno, pues fue por eso, ¿no? Por ese sentimiento de estar en paz, ¿no? Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki. Lees ese libro y decides hacer las maletas y lanzarte a buscar
a gente que ha tenido éxito en el mundo de los negocios, en temas como Joe Di Napoli, en Tailandia. Fuiste a verlo, fuiste a ver también a su profesor, a Bill Williams. Ese viaje, ¿qué te aportó? ¿Qué buscabas en ese viaje? En ese momento yo estaba trabajando como coach y estaba desarrollando procesos de cambio. Intentaba facilitar que las personas que tenían dificultades en distintas áreas de sus negocios o de su vida personal encontrasen recursos para seguir avanzando, ¿no? Y me gustaba mucho, era una actividad profesional en la que yo disfrutaba mucho, pero veía, lo vivenciaba, que daba igual que tuviese clientes que tuviesen pues una nómina de 2.000 euros, como clientes que tuviesen una nómina de 6.000 euros. Ambos frecuentemente gestionaban muy mal sus ingresos. Entonces me sorprendió mucho el hecho de que la inteligencia financiera, por llamarlo de una cierta manera, no estuviese bien distribuida, que la gente no conociese cómo gestionar el dinero. Entonces me empecé a preguntar y decía, Vicente, si eres tan listo, ¿por qué no eres millonario? Entonces dije, ostras, es verdad, ¿por qué no soy millonario? Entonces empecé a investigar qué se sabía sobre el proceso de hacerse millonario. Y vi que habían personas que realmente eran millonarias porque lo habían heredado o que tenían unos padrinos que habían facilitado mucho el que ellos pues fuesen millonarios. Y habían otras muchas personas que viniendo de la nada habían alcanzado elevadas cotas de riqueza, ¿no? Entonces me gustaba el determinar o intentar averiguar qué metaprogramas estaban siguiendo, qué estrategias estaban siguiendo estas personas para haber alcanzado este éxito financiero. Eso es lo que me movió. Entonces no tuve duda en viajar ahí donde esas personas estaban, ¿no? Una de las formas como personas sin demasiados recursos financieros han conseguido tener mucho dinero es a través de la inversión. Y uno de los vehículos de inversión es la bolsa. Y dentro de la bolsa, los operadores que son traders, pues ahí tienen un campo muy fértil. Y eso me sedujo, me atrajo y ahí dediqué mi tiempo. ¿Cómo piensan estas personas, estas que han ganado tanto dinero? ¿Cómo piensan los ricos? No, de hecho, tampoco no es que yo considere que sepa cómo piensan, ¿no? Porque al final, después de, como en todos los procesos, ¿no? Uno inicia el viaje, el camino con una meta, pero a lo mejor a lo largo del camino uno se da cuenta de que lo importante no es la meta, sino el camino en sí mismo. Y esto marca toda la diferencia. Si lo que yo he descubierto, no es llegar a ser rico, ni ser rico en sí mismo lo que tiene valor. Obviamente tiene valor porque te aporta un conjunto de una situación privilegiada, ¿no? Tienes acceso a recursos y a servicios que si no, difícilmente puedes tenerlo. Pero hay personas que sin ser económicamente ricas son espiritualmente ricas y que se sienten muy satisfechas. Y hay personas que son económicamente ricas, pero espiritualmente absolutamente pobres. Entonces aquí el descubrimiento, que esto es cada uno hacer el suyo, ¿no? Es que para mí es preferible, sin ningún asomo de dudas, ser espiritualmente rico. Esto es algo que no se puede comprar con dinero. Y esta es la paradoja de los ricos, que pueden tener muchísimo dinero, pero que hay cosas que el dinero no puede comprar. No pueden comprar el respeto de sus padres, pueden comprar una casa, pero no pueden comprar un hogar. Eso hay que merecerlo y hay que ganarlo y hay que ir trabajándolo, ¿no? Entonces, ¿cómo son los ricos? Bueno, hay de muchos tipos. Aquellos que son espiritualmente, están realizados a nivel espiritual, y esos me interesan más, ¿no? Pero aquellos que son incongruentes y que tienen riqueza por el mero hecho de tenerla, no me interesan en absoluto. Es algo que puede ser en sí mismo horroroso, terrible, ¿no? Si has conseguido la riqueza a través de el sufrimiento de otros, entonces ¿de qué te sirve eso? O si para conseguirla has tenido que vender tu alma al diablo, o no tienes tiempo para pasarlo con tu familia, o para dedicarte a cosas que den sentido a tu vida, entonces ¿de qué te sirve la riqueza? Perdemos la salud persiguiendo la riqueza, ¿no? Entonces, ojo con esto, ¿no? ¿Por qué un profesor o un catedrático de economía no es rico? Bueno, a lo mejor un catedrático de economía no es financieramente rico, pero sí es humanamente rico, porque el hecho de compartir con los demás su conocimiento y su experiencia le puede dar un tipo de satisfacción, un tipo de riqueza que no meramente el crematístico. Pero también es cierto
que podría ser que no conociese la aplicación práctica del conocimiento que desde un punto de vista teórico él domina. Una cosa es lo que tú sabes, otra cosa es lo que eres capaz de hacer con lo que sabes. Entonces, bueno, tú puedes haber estudiado, la gente dice, oye, ¿tú qué has estudiado? Bueno, no es solamente qué has estudiado, es tú qué has aprendido de lo que has estudiado. Y después es de lo que has aprendido estudiando, ¿tú qué has hecho? Entonces, una persona puede haber estudiado teoría económica y eso no significa que sea capaz de trasladar ese conocimiento en una acción congruente en su vida. Cobramos 2.000 euros, gastamos 2.050 euros. ¿Por qué no tenemos cultura de ahorro? No tenemos cultura de ahorro generalmente porque el conocimiento sobre el uso doméstico del dinero se aprende en casa. Los principales modelos, los roles que tenemos a nuestro alrededor, que son nuestros padres generalmente, si hemos tenido la suerte de tener padres con una cultura financiera efectiva, con un buen manejo del ahorro, con conciencia del ahorro, a lo mejor hemos heredado de ellos esta habilidad. Pero si nuestros padres tenían ideas equivocadas respecto de cómo se genera el dinero, o qué debe de hacer uno con el dinero, o qué valor tiene el ahorro, si hemos vivido eso de pequeños, probablemente hemos heredado esas ideas. Entonces, una persona que gana 2.000 y gasta 2.050 y que es incapaz de ahorrar y que no sabe manejar sus finanzas, muchas veces el origen del problema es que ahí donde ese tipo de conocimiento se transfiere, que es en casa, ahí no se ha transferido adecuadamente. Y lamentablemente nuestra sociedad no distribuye el conocimiento sobre el uso del dinero, no lo pone a disposición de la juventud. Hay muchísimas personas jóvenes que no saben cómo funciona un crédito, o una hipoteca, o una tarjeta de crédito, por ejemplo. Entonces, claro, ¿qué hacen? Pues lo que ven hacer en casa. Si lo que ven hacer está bien, bien. Pero si sus padres son los que justamente ganan 2.000 y gastan 2.050, entonces están autocondenándose o poniéndose en una situación muy difícil. Con más dinero arreglaré mi vida. Alguien que gana 4.000 euros al mes tiene más capacidad de ahorro que alguien que gana 1.500 o 2.000. Sí, vamos a ver, depende. No es lo que ganas, sino es lo que te queda después de pagar tu estilo de vida, ¿no? Si tú ganas 4.000 y tienes un estilo de vida de 5.000, tu capacidad de ahorro es negativa. Si ganas 1.500, tu estilo de vida son 500, tu capacidad de ahorro son 1.000. Entonces depende de cuál sea tu estilo de vida. Generalmente algo que suele suceder es que muchísimas personas creen que su vida va a mejorar si ellos consiguen más ingresos. Es decir, ostras, muchos de los problemas que tengo, los que podéis tener vosotros o pueden tener los oyentes, ¿no? Tienen esa naturaleza de, con dinero solucionaría muchos de estos problemas. Y es ilusorio creer que es un tema de tener más dinero. Es decir, lo que suelen hacer las personas, estudiando comportamiento de las personas con el dinero, ¿no? Lo que suelen hacer las personas que ganan 1.500 y que de repente pues pasan a ganar 2.000, es que su nivel de gastos se ajusta a esta mejora en los ingresos. Y lo mismo pasa con una persona que gana 3.000 y pasa a ganar 5.000. Su nivel de gastos aumenta de forma proporcional al aumento de los ingresos, con lo que al final suelen estar en una misma situación, correr para llegar a final de mes, ¿no? ¿Qué sería lo primero que recomendarías a una familia para afrontar sus problemas económicos? Lo primero es que conozcan en qué situación está. Es decir, tenemos que hacer un assessment, tenemos que hacer una toma de conciencia de cuál es la naturaleza del problema que tienen. Es decir, no generan ingresos o se pasan en el tema de gastos, tienen hábitos inadecuados. Y a partir de esta foto de la situación actual podemos trazar una situación deseada y podemos ver cuál es el camino, cuál es el conjunto de acciones que pueden permitir a esa familia pasar de la situación en la que están a la que desearían estar. Si no tienen ingresos, quizás deberían de trabajar en cómo generar estos ingresos. Si los tienen, pero los gastos están a la altura de los ingresos, entonces llegan ahogados. Si lo que tienen es una carga en forma de un gasto muy grande, entonces ahí tienen que ver cómo gestionar ese problema. Cada uno de los puntos de partida es distinto. Lo primero es conocer cuál es el punto de partida. Hay pocas personas que sepan gestionar un presupuesto familiar. ¿Hasta qué punto somos los ciudadanos responsables de la crisis? Bueno, somos responsables de la crisis porque nosotros somos la sociedad. Es decir, nosotros muchas veces señalamos, ¿no? Y decimos, no, porque es que el gobierno, es porque los bancos, porque ya, pero es que nosotros somos la sociedad. Tú eres el mundo.
Entonces, hasta que tú no asumas la responsabilidad que tienes y te refieras a los demás entes como cosas que están ajenas a ti y las cuales tú no te relacionas, si tú eres una persona corrupta, entonces tu sociedad, tu entorno es corrupto, pero porque refleja lo que tú eres. Cuando tú señalas a ese político que ha hecho algo que tú dices, hostia, fíjate, esto es reprendible, deberías de mirarte al espejo, no sea que tú, en su misma situación y en sus mismas circunstancias, fueses a hacer exactamente lo mismo. ¿Gobierno o empresas? ¿Quién nos sacará de la crisis? Vamos a ver, te sacarás de la crisis tú a ti mismo. Si tú pones la responsabilidad en manos de terceros, estás vendido. Si pones las llaves de tu felicidad fuera de tu alcance, estás esperando que pasen cosas para solucionar tu realidad. Entonces esto es como mínimo muy arriesgado. Tú tienes que asumir la responsabilidad respecto de los resultados que estás consiguiendo. Si estos resultados los nombras crisis, hay algo ahí que tú puedes hacer. Si tú vives una actitud pasiva de que es el gobierno, son las empresas las que van a cambiar tu realidad, esto como mínimo es muy peligroso. A mí no se me ocurriría dejar mi responsabilidad en manos de terceros en estas áreas. Entonces, más vale, creo yo, que te preguntes qué puedo hacer para solucionar mi crisis. Yo, ahora, ¿qué puedo hacer? Si después resulta que el entorno además se alinea para que esta crisis sistémica mejore, oye, pues más a tu favor, ¿no? ¿La crisis ha hecho que los ciudadanos, que las familias se planteen la gestión de los presupuestos, el dinero de otra manera, o volveremos a cometer los mismos errores que en 2007? Mientras tengamos la misma estructura emocional, mantendremos los mismos errores, que son fruto de las estructuras mentales que tenemos. Por lo tanto, esto va a ser así. Si tú has cambiado en tu esencia, tu forma de cambiar, tu forma de pensar es distinta, porque si tu forma de pensar es la misma, tú vas a seguir repitiendo lo mismo. Es decir, la estructura que tú tienes es la que genera el resultado. Entonces, el resultado depende de ¿qué? De tu estructura. Como tú no cambies esa estructura, vas a estar condenado a seguir haciendo una vez y otra vez y otra vez lo mismo. De forma puntual, si te asustan, puedes tomar una cierta consciencia. El doctor te dice, oiga, usted ha estado a punto de tener un infarto, vigile. Entonces, a lo mejor ahí reaccionas y cambias algunos hábitos. Pero que esos hábitos los instaures y formen parte de tu naturaleza, o sea algo puramente temporal, eso ahí ya depende de tú. Si los instauras, cambias la estructura. Si no, estamos en lo mismo. ¿El dinero es una medida del éxito? Bueno, dímelo tú. ¿El dinero es una medida del éxito? Para mí no, sin ningún tipo de duda. Uno tiene que decidir qué es el éxito. Socialmente sí, socialmente, evidentemente, ¿no? El dinero ha sido visto como medida del éxito. Pero si tú tienes dinero y no tienes el cariño de tu familia, ¿de qué te sirve eso? Si tú tienes dinero pero no tienes salud, ¿de qué te sirve eso? Si tienes dinero y no tienes amor, ¿de qué te sirve eso? Si tienes dinero pero no tienes sentido, si lo que estás haciendo no te llena, si tienes una crisis existencial, no puedes comprar el amor ni puedes comprar el sentido de tu vida con dinero. Por lo tanto, desde este punto de vista, el dinero no es para nada medida del éxito. Socialmente sí, pero a nivel individual, que es lo que cuenta desde mi punto de vista, no. Raymond Samson nos dijo que el dinero es un tema tabú. En los colegios se habla de sexo, se habla de ética, de religión, pero de dinero no. ¿Por qué no nos enseñan en el colegio los flujos del dinero? No lo sé, probablemente porque aquellos que nos los deberían de enseñar, que son los profesores, muchas veces los desconocen. Es decir, ¿cómo un profesor que es funcionario en la mayoría de los casos va a transmitirte conocimiento sobre el valor de emprender? Algo que él no ha vivido, algo que él desconoce, algo sobre lo que puede teorizar, pero que va en la dirección opuesta al sentimiento de una persona funcionaria, que generalmente está asociado a la seguridad. Un emprendedor está renunciando a esta seguridad en pos de algo que le mueve desde dentro. Entonces, ¿cómo un profesor que es funcionario, que a lo mejor desconoce cómo gestionar adecuadamente o cómo funciona el flujo del dinero, te lo va a transmitir? ¿Podemos dar algo que no tenemos? ¿Podemos volver de un sitio en el que no hemos estado? Yo creo que no. Una persona que le toca la lotería, ¿cuánto tiempo tarda en perder el dinero?
Una persona a la que le toca la lotería, nos dicen los estudios que en un año su valoración de la felicidad ha disminuido respecto de antes de que le tocase la lotería. Por lo tanto, ojo, porque el que toque lotería lo que va a hacer va a ser generarte un tipo de problemas nuevos sobre los que tienes cero experiencia. Y es muy fácil que esos problemas se transformen en dificultades. Y tu entorno va a cambiar. Es fácil que nos mueva la parte positiva de este cambio. Pero asociada a esta parte positiva hay consecuencias que pueden ser menos deseadas. Por ejemplo, si te toca la lotería, probablemente los amigos de toda la vida, depende de qué tipo de lotería estamos hablando, claro, si te tocan 6.000 euros, pues no. Pero si te tocan 60 millones, a lo mejor el tipo de amistades que te han acompañado a lo largo de tu vida ya no van a poder acompañarte, porque tú vas a querer hacer cosas que ellos ya no pueden hacer. O a lo mejor en el intento de que ellos sí puedan hacer aquello porque tú quieres que te acompañen, vas a generar un cambio. Y entonces la amistad ya no vas a saber si es auténtica o está en función de una retribución o de un premio. Ojo, yo no lo sé, a mí no me ha tocado la lotería, ¿eh? Pero sí te digo lo que dicen los estudios sobre este tema, ¿no? Vicenç, ¿qué es tradingdefuturos.com? Tradingdefuturos.com es una empresa que lo que hace es estructurar un programa de entrenamiento y capacitación para traders. Es decir, es una empresa que te enseña a operar en la bolsa a nivel del trading intradía. ¿A quién va dirigido? ¿Un mileurista puede ir a trading de futuros? No tendría mucho sentido que una persona sin una base económica estable se acercase al mundo del trading. Y esto es así porque aunque fuese muy tentador, el trading lo que hace es, para los que no lo sepan, el trading lo que hace es permitirte pues utilizar dinero para conseguir más dinero, pero tienes que tener dinero de punto de partida. Si mi punto de partida son 1.000 euros, entonces con 1.000 euros, que es un capital relativamente pequeño, una persona que tiene 1.000 euros para invertir ya te está diciendo algo respecto de su capacidad o incapacidad de generar dinero. Entonces hay un problema asociado a una operativa con un capital muy pequeño, que es que generalmente cuando una persona pierde 1.000 euros y es todo lo que tiene, eso es tremendamente doloroso. Entonces hay una parte emocional que se activa ante la pérdida, porque ve la pérdida o la potencial pérdida como una amenaza. Y esto es algo que interfiere en nuestra capacidad de tomar decisiones razonadas. La activación emocional interfiere en nuestro buen juicio. Para operar en los mercados financieros, en trading intradía, tienes que tener tu mente muy, muy en forma. Si tú te acercas con unas condiciones, en este caso financieras o económicas, que no te permiten tener una mente en paz, lo que vas a hacer es que vas a levantar esa carga emocional, vas a nublar tu juicio y tu operativa se va a ver saboteada una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Un ejemplo más de que cuanto más dinero tienes, más fácil es que ganes dinero. Si tienes poco, realmente lo que tienes que hacer es primero tener dinero. Y cuando tengas ese dinero, después lo vas a poder poner a trabajar para ti. Si no lo tienes, acercarte a los mercados para que los mercados te lo den no es un planteamiento correcto. No lo es. ¿Qué es un day trader? Un day trader es un operador que utiliza los mercados financieros para ganar dinero. Compra o vende un subyacente para conseguir una revalorización. Es decir, mercados financieros permiten participar comprando cualquier tipo de subyacente que esté ahí cotizando. Si uno, fruto de su juicio, encuentra una oportunidad en donde un subyacente, un producto que esté cotizando, es más probable que en el corto plazo se revalorice y lo compra, lo va a poder vender en el corto plazo una vez se haya revalorizado. Esta diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, esta plusvalía es lo que gana el day trader. Y eso puede ser muchísimo dinero, claro. ¿Y la acción del day trader es comprar y vender durante el mismo día, durante la misma hora? O El day trader, por definición, no aguanta posiciones de un día para otro. Por lo tanto, abre posiciones y las cierra el mismo día.
Generalmente, depende ya del tipo de operativa que haga, hay muchos estilos de day trading. Pueden ser operaciones que duren segundos, que duren varios minutos o varias horas. Los mercados están manipulados. ¿Por qué y cómo los manipulan? Los mercados financieros están manipulados, todos. Pero es importante entender qué es qué es esta manipulación. Vamos a ver, yo digo generalmente, ¿no? Digo, atención, los mercados están manipulados, pero ¿qué significa que estén manipulados? ¿Significa que la información que tú ves no es la información real? ¿Que hay alguien que está falseando esta información? No, los mercados son bastante transparentes, cada vez tenemos más información sobre lo que sucede en los mercados. Lo que pasa es que si entendemos la naturaleza de los mercados, y esto es apasionante, veremos que ahí todos los participantes no son iguales. Para simplificarlo mucho, hay dos tipos de participantes. Estos dos tipos de participantes son aquellos que tienen muchísimo dinero y aquellos que tienen poco dinero. Que los podemos, para simplificarlo mucho, podemos decir los traders institucionales que tienen muchísimo dinero y los traders que son del retail trader, ¿no? Los traders pequeñitos, pues que hacen sus compras y sus ventas con un capital reducido. La distinta naturaleza de los participantes genera una situación limitante para cada uno de los dos grupos. Es decir, el pequeño operador, el que opera con $20.000 o con $10.000 o con 10.000 euros, tiene un problema, que es que el riesgo máximo que puede asumir es finito, es relativamente pequeño. Entonces, claro, si él toma una posición con la esperanza de que lo que está comprando, supongamos para simplificar que compra, se va a revalorizar, pero en vez de revalorizarse lo que hace es que disminuye de valor, llega un momento en que la pérdida potencial la va a tener que expresar en una pérdida, va a tener que salir del mercado, va a tener que pagar una pérdida, se va a quedar sin capital. Si tiene $10.000, llega un punto en que se queda fuera del mercado. Un trader institucional tiene un problema que es muy distinto. El problema del trader institucional, del gran operador, es que tiene que comprar tanto que depende de cómo compre, su participación mueve el mercado. Entonces, aquí el tema es que el trader institucional, para poder comprar, necesita que alguien esté dispuesto a vender. Entonces, lo que va a hacer es generar en el mercado la ilusión, la fantasía, el espejismo de que el mercado se va a desplomar. Si desde fuera un observador ve que el mercado se desploma, no va a querer comprar. Justamente si ha comprado va a querer vender, y si está fuera del mercado a lo mejor lo que quiere es ponerse corto, es decir, vender algo que cae con la idea de comprarlo más tarde a un precio menor. Entonces el trader institucional sabe que si mueve el mercado haciendo ver que el mercado se desploma, va a generar oferta, es decir, los participantes van a estar dispuestos a vender ese mercado. Y él, para poder comprar ese mercado, lo que necesita es que haya alguien dispuesto a vender. Entonces, si él lo que quiere es comprar y no quiere mover el precio en su contra, primero, antes de comprar, necesariamente va a generar en la mente de los participantes pequeños la ilusión de que el mercado cae. En el proceso de generar esta ilusión, nosotros lo que llamamos a este proceso es proceso de manipulación. Decimos, esto es una manipulación, pero no porque esté manipulando los datos del mercado, sino porque si quiere comprar, primero lo que va a hacer es vender. Si quiere comprar 10.000, va a vender 1.000. Porque si vende a mercado 1.000, el precio va a caer. Y si el precio empieza a caer a cierta velocidad, el participante que está observando el mercado va a sentir que el mercado se desploma y va a, es muy fácil, dejarse llevar por el impulso de participar corto. Su participación corta, que es vender, esto genera oferta, que es lo que el trader institucional busca. Entonces, para comprar 10.000, primero va a vender 1.000. Estos 1.000 van a arrastrar al público a la venta, y cuando el público ya ha vendido, el trader institucional ha comprado, el mercado está listo para ir en la única dirección posible, que es hacia arriba. Estos son los procesos de manipulación de una forma muy sencilla. Analizando la acción del precio con suficientes indicadores, ¿podemos adivinar el futuro? No, el futuro es algo que no se ha expresado aún, por lo tanto no podemos adivinarlo. Y cualquier intento de adivinar algo que aún no existe es infantil y está abocado al fracaso, porque intentan resolver un problema que está mal planteado. Es decir, yo en mi bolsillo tengo una moneda, y si yo ahora utilizo todo el poder de la lógica
para intentar adivinar si cuando lanza esa moneda, la saque y la lance al aire, saldrá cara o saldrá cruz, o sea, no tiene ningún tipo de sentido que yo crea que puedo adivinar qué es lo que va a suceder. Lo único que puedo hacer y a lo que voy a llegar es a que el resultado de lanzar a la moneda se va a expresar en una probabilidad. En este caso, hay un 50% de probabilidades de que la moneda salga cara y otro 50% de que salga cruz. Esto es lo máximo que podemos saber respecto de un evento que aún no ha sucedido, cuál es la expresión de su probabilidad. Muchos traders se quedan atrapados en la ilusión de predecir algo que por definición aún no ha colapsado. Por lo tanto, no tiene sentido predecirlo. Y ahí están en sus batallas perdidas de antemano, ¿no? Enfrentándose a un problema mal planteado. Tú no puedes encontrar las llaves del coche si las buscas en un cajón de tu despacho en el que no las has puesto. Si no están allí, puedes encontrar otras cosas que te pueden parecer muy atractivas, como una vieja grapadora o un bolígrafo que no recordabas que tenías, pero ahí no vas a encontrar las llaves. Muchos traders que se centran en intentar adivinar el futuro, como el problema ya está desde el punto de vista de la física mal planteado, se encuentran pues cambiando de indicadores, cambiando de sistemas de inversión, cambiando de interfaces gráficas y no consiguen, evidentemente, adivinar el futuro. ¿Qué sentido tiene? Es absurdo. ¿Cómo se aprende a operar en bolsa? Se aprende a operar en bolsa modelando el éxito. Se aprende a operar en bolsa entendiendo primero que es un juego de suma cero. ¿Contra quién estás participando? Tienes que saber quién es tu oponente. Tienes que saber qué están haciendo los traders institucionales. Mira, la bolsa no la han creado para que las personas que están en su casa ganen dinero. Las bolsas son... Los mercados financieros sirven a los intereses de los que crean esos mercados financieros, que no somos ni tú, ni somos ni yo, no somos nosotros los que los hemos creado, estos mercados financieros. Las grandes instituciones crean estos mercados para ganar dinero ellas. Entonces nosotros cuando nos acercamos ahí lo primero que tenemos que saber es que estamos participando en un juego que son cartas marcadas para que nosotros perdamos y nos desconocemos que esto es así. Entonces lo que tenemos que saber es quiénes son estos participantes. Traders institucionales que muchas veces están operando a través de algoritmos depredadores, y después estás tú, que eres el pequeño que vas ahí con tus ahorritos intentando de alguna forma enfrentarte a estos grandes monstruos que tienen unos recursos que tú no tienes. Esto es lo primero. Cuando tú conoces quiénes son los que forman el mercado, te puedes dar cuenta de que los traders institucionales tienen puntos débiles, lo que nosotros llamamos en trading de futuros sus limitantes. Cuando conoces cuáles son sus limitantes, es decir, qué es aquello que está limitando su forma de operar, ese conocimiento te permite participar a su lado, porque al final lo que te interesa es participar al lado del trading institucional. No saber por qué le está comprando, me da igual por qué está comprando, quizás tiene información privilegiada que yo no tengo, o quizás está estructurando un proceso de manipulación a largo plazo para que el precio suba por satisfacer un interés. Todo esto a mí no me interesa, pero si está comprando, lo que tengo claro es que más pronto que tarde el mercado va a subir. Entonces a mí lo único que me interesa no es adivinar el futuro, me interesa saber qué está pasando. Si este señor está comprando, si esta institución está comprando, yo quiero comprar. Y si esta institución está vendiendo, yo quiero vender. Entonces, ¿cómo se aprende a operar en la bolsa? Entendiendo qué es la bolsa, quiénes forman la bolsa, cuál es tu papel dentro del mercado y qué tienes que hacer tú para poder ganar, siendo que tú tienes también unas limitantes. Entonces, teniendo en cuenta tus limitantes, que he dicho antes que son el tamaño limitado de tu cuenta, el tamaño pequeño de tu cuenta, y teniendo en cuenta cuáles son las limitantes del trader institucional, tú tienes que tener un plan que te permita explotar ese conocimiento. De manera que utilizando la información objetiva que está a tu disposición, puedas tomar decisiones que pongan las probabilidades a tu favor. Y esto además lo tienes que hacer de forma tremendamente disciplinada. Entonces, el reto del trader pequeño es que, primero, muchas veces no tiene conocimiento suficiente o conocimiento correcto. Es decir, si tú estás persiguiendo la solución de un problema mal planteado, entonces ya has perdido antes de empezar. Eso es lo primero. Si tienes este conocimiento y te alineas con los traders institucionales,
Después tienes el reto de que tienes que dejar que la interferencia emocional del posible miedo asociado a la pérdida de dinero no te aparte del camino que te lleva a ganar. Si hay una probabilidad en un momento dado de que el mercado se desplace hacia al alza, que es de un 80%, y de que se desplace a la baja es de un 20%, tú tienes que, en ese momento, ante esa oportunidad, comprar, porque tienes la probabilidad a tu favor. Pero tienes que comprar en un momento dado de una forma específica que tienes que aprender, gestionando tu riesgo, porque aunque haya un 80% de probabilidades a tu favor, hay un 20% en tu contra, lo que quiere decir que puede perfectamente ser que el mercado vaya en tu contra. Esa probabilidad existe. Como tú no gestiones el riesgo adecuadamente, si se expresa esa probabilidad, vas a perder. Entonces, es muy importante la gestión emocional, porque normalmente el trader que tiene conocimiento interfiere en su capacidad de ejecutar un conocimiento correcto por el miedo. Entonces las emociones, una vez más, interfieren en nuestros resultados. Entonces, aprender a operar quiere decir adquirir conocimiento, transformar ese conocimiento en un conjunto de habilidades, lo que requiere entrenamiento, y después desarrollar la gestión emocional necesaria para que tus emociones jueguen a tu favor y no en tu contra. Algo que la inmensa mayoría de aspirantes a trader no es capaz de hacer. Cuando marcamos un stop loss, ¿lo respetamos? Las emociones, ¿las respetamos? ¿Hay que saber gestionar esas emociones como trader? El problema es que si no respetamos el stop loss, hemos perdido ya. O sea, antes de empezar ya hemos perdido. Porque si tú tienes unas reglas que te permiten ganar explotando una probabilidad, si no aplicas esas reglas, ya has perdido. Independientemente del resultado de una operación individual, sea positivo o sea negativo, independientemente del resultado, si tú no cumples las reglas que te van a hacer ganar, has perdido, eres un cadáver de trader. Entonces el único camino es el de la absoluta disciplina. Si tú te saltas tu stop, ya está, es que ya no hace falta que sigas. Coge ese dinero y gástatelo en un viaje, porque lo vas a perder todo. Y además te vas a quedar sin dinero y con una tremenda frustración. Y eso es muy difícil, ¿eh? ¿Cómo se identifica una zona de alta probabilidad? ¿Cómo se identifica? Depende. Tienes que tener en cuenta, hay muchas formas de establecer zonas de alta probabilidad, pero si entiendes cuál es la estructura del mercado, estas formas de alta probabilidad te aparecen, tú las estás viendo. Yo si estoy viendo que un trader institucional está comprando, pues ahí tengo una zona de altísima probabilidad. El tema entonces es, vale, muy bien, Vicente, si me dices que para encontrar una zona de alta probabilidad tengo que encontrar cuándo el trader institucional está comprando, entonces dime cuánto está comprando. Lo que necesito entonces es transformar ese problema que es cómo encontrar una zona de alta probabilidad en cómo encontrar en qué dirección está participando el trader institucional. Este es el nombre del juego. Cuando tú has identificado qué está haciendo el trader institucional, ya está. La mitad del problema ya lo has solucionado. Está comprando, tienes que comprar. Está vendiendo, tienes que vender. El punto preciso en el que tienes que comprar y el punto preciso en el que tienes que vender, eso requiere de un conocimiento técnico. Obviamente, el hecho de que esté comprando el trader institucional no implica necesariamente que el mercado vaya a ir al alza a continuación. El mercado se puede desplomar 100 ticks más. Pero si está comprando, el mercado está sesgado al alza y hay un sesgo institucional. Y tú quieres respetar eso. Es decir, quieres favorecer la toma de posiciones compradas. Si está vendiendo, quieres favorecer la toma de posiciones vendidas. Esto es conocimiento técnico. Para nada es difícil. Es simplemente un lenguaje que tienes que entender. Lo que realmente es un reto para la mayoría de traders es el autoconocimiento de su propia respuesta emocional. Suena muy complicado, Vicente. Suena muy difícil. Sí, como cualquier profesión, como cualquier actividad, si uno la quiere hacer de forma profesional, necesita entender. Es decir, a mí no se me ocurriría comprarme un par de libros sobre cirugía y el fin de semana operar a mi novia, ¿no? Con el bisturí, no se me ocurriría. En cambio, hay muchas personas que se acercan al mundo de la bolsa que tienen una barrera de entrada muy baja con esta ilusión, creyendo que con un par de libros o un seminario de fin de semana van a poder competir contra los mejores de los mejores. Es un juego de suma cero. Es como
subir a un ring y que tengas a Mike Tyson, al campeón del mundo de MMA, al campeón de lucha libre, y después al tontito de tu colegio, y que tú tengas que elegir contra quién vas a enfrentarte. Pues es tonto que te enfrentes a Mike Tyson, es tonto. Y aquí pasa lo mismo, es un juego de suma cero, tú tienes que elegir contra quién te vas a enfrentar. Y lo que tienes que hacer es no enfrentarte contra el trader institucional, porque el tamaño de sus cuentas lo pone en una situación en la que ya ha ganado. Tú no puedes enfrentarte al casino, no puedes. El casino ha ganado por definición, el juego es suyo, él marca las reglas. Pero si te enfrentas contra alguien que lo hace peor que tú, ahí tienes opciones. Por esto es tan interesante el trading, porque es una manera de medir cómo de alineado estás contigo mismo. Si estás desalineado, si tienes algún tipo de descontrol emocional, esto se va a ver en el trading, en tu cuenta de resultados. Si eres una persona que ha hecho los deberes y tienes capacidad de regulación emocional, el conocimiento y la habilidad de transformar ese conocimiento en una acción, ya lo doy por supuesto, esto es lo básico, tienes que saber de qué va esto, cuáles son las reglas, qué es una ventana de oportunidad, cómo se ejecuta, pero esto lo aprendes, esto es relativamente fácil. El verdadero reto del trader es cómo se gana a sí mismo. Estás luchando contra algoritmos que actúan en nanosegundos. No puedes luchar ahí. Yo comentaba, no puedes ganar en el juego del ajedrez a un ordenador. No puedes ganar. O sea, hay un ordenador que te va a ganar a ti, a cualquier ser humano. Entonces tienes que ganar a otro ser humano que sepa menos que tú. En el trading pasa lo mismo, no vas a ganar a un algoritmo, pero puedes ganar a otro participante menos experto. Cuando en las noticias lees ERES, deslocalizaciones, cierre de empresas, absorciones, ¿cómo influye a la hora de invertir como trader? Como trader influye poco, depende del tipo de trading que haces, ¿eh? Las noticias, al final, el mercado las descuenta. Y hay personas que tienen información privilegiada mucho antes de que esa noticia sea publicada y ya está descontada. En el tipo de operativa que hacemos nosotros, por ejemplo, las noticias las tenemos en cuenta por la posible justificación de maniobras de manipulación. Los traders, por ejemplo, nosotros operamos en el mercado del futuro del petróleo, ¿sí? Cuando hay el inventario de crudo, el inventario de petróleo, el mercado, a la publicación de la noticia, se mueve a una velocidad alucinante. Los traders institucionales, sin ningún tipo de duda, conocen la noticia antes que la conozcamos nosotros, antes de que salga publicada, porque hay alguien que tiene que hacer este inventario. Entonces hay alguien que sabe lo que va a suceder. Y esto ya está en el mercado. Entonces lo que nosotros decimos a nuestros alumnos es que en el momento previo a la noticia y durante la noticia vayan con los ojos muy abiertos. A lo mejor les interesa estar fuera del mercado. Pero el conocimiento de una determinada noticia, esto afecta, pero no a nuestra operativa intradiaria. Danos algún consejo para invertir esta semana. ¿Nos recomiendas OHL, por ejemplo? No, el único consejo que yo te puedo dar para invertir es que compres libros. Compra libros que te gusten. Invierte en ti, en conocimiento. Invierte en arte, vete al teatro. Esa es la mejor inversión. Invertir para ganar dinero a corto plazo por un soplo de alguien, esto es absurdo, porque si te digo compra esto y cuando te digo vende, no estoy ahí para decirte que vendas, ¿qué vas a hacer? A lo mejor la operación la tenías que haber aguantado 5 minutos, a lo mejor 5 días. Tienes que aprender, primero, Si quieres invertir, tienes que aprender a invertir por ti mismo. Tienes que aprender a tomar tus propias decisiones. Y si no estás dispuesto a recorrer el camino, que es un camino largo y costoso, a lo mejor no quieres recorrer ese camino, entonces invierte en ti. A estar pues con tu familia, a estar con tus padres mientras los tengas. Eso es mucho más importante que comprar acciones de cualquier empresa. Porque decir que compra acciones puede ser, en el mismo momento, puede ser una buena y una mala decisión, porque el precio va oscilando y oscila en cuestión de nanosegundos, nos has comentado. Sí. Entonces, que te digamos, compra Abengoa, compra OHL, es una buena pregunta, es una falacia. Claro, es que el problema aquí está en entender que algo es bueno o es malo en función del objetivo. Entonces lo que tenemos que ver es cuál es tu objetivo. Y tu objetivo es individual o un objetivo como empresa. Tú dices, compra. Ah, pero el mercado está bajando. Ya, pero a lo mejor tu compra con un mercado bajando justifica un objetivo de empresa. Entonces tenemos que entender qué persigues. Y en función de lo que tú persigas, te convendrá más una estrategia
u otra. Y cuando tengas esta estrategia clara, habrá una implementación táctica u otra implementación táctica. Y eso es individual. Por lo tanto, teníamos que partir de qué queremos conseguir con eso. Y en materia de petróleo, ¿aconsejas el tema del barril de Brent? Está oscilando mucho, ahora está a la baja. ¿También ves que habrá movimientos a corto plazo con el petróleo y gasolina? Claro, pero ya los hay. El mercado de la energía oscila y es terriblemente volátil. Es uno de los mercados más volátiles que hay. El mercado del crudo, por ejemplo, es un mercado muy, muy volátil. Lo que quiere decir que su fluctuación a lo largo del día es muy dispar, varía muchísimo, hay muchos recorridos. Para un inversor pequeño, como podemos ser cualquiera de nosotros, que opere con menos de varios millones de dólares, participar en un mercado muy volátil le da muchas oportunidades. Con una pequeña cantidad de dinero, con $10,000, y conocimiento adecuado y disciplina adecuada, puedes obtener una revalorización muy alta si sabes lo que haces y lo haces adecuadamente. Luego ahí hay un conjunto de oportunidades interesantes, pero la barrera de entrada es altísima, porque tú tienes que conocer, primero, cómo funciona esto, segundo, desarrollar la habilidad necesaria, y tercero, vencerte a ti mismo y cuál es el control emocional o cuál es el control que tú puedes tener sobre tu propia respuesta emocional. Entonces, especular y decir, no, porque el mercado va a subir o el mercado va a bajar, da igual, si sube y baja cada día, sube 150 ticks fácilmente en un día. Y esto es muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Entonces, ¿cómo se explica lo sucedido en Abengoa? ¿Quién acabará pagando a Abengoa? Yo no. No lo sé. Es decir, no tengo opinión. Y, por ejemplo, Inditex vale en bolsa más que sus 3 mayores competidores mundiales juntos. ¿Qué significa esto? ¿Qué ventaja tiene para Inditex y para los empleados de Inditex? No lo sé, no tengo opinión. No lo sé, es decir, no quiero manifestar mi opinión sobre un tema que es tremendamente complejo. ¿Actualmente ves factible rebajar la tasa actual del paro? Sí, efectivamente, claro. Sí, lo veo factible. Si no, estaríamos ante un mundo terrible, ¿no? Un futuro terrible. Claro que lo veo factible. Tengo que tener esperanza de que somos capaces de hacer que nuestra sociedad sea mejor. Claro. Y una empresa que acaba bien el año, que disponga de beneficios, ¿le aconsejas reducir su deuda o le aconsejas que invierta? No, yo no aconsejo nada. No, yo no aconsejo nada porque depende de esta empresa. Yo primero no soy nadie para aconsejar nada. Y segundo, depende de lo que esta empresa necesite. En un momento dado puede necesitar una cosa, en otro momento dado otra cosa. Depende de sus circunstancias. Los consejos para todo el mundo no me los creo. Uh-huh. No. 3 consejos de Vicenç Castellano para un emprendedor. Primer consejo, que se conozca a sí mismo. Segundo consejo, que se envuelva, que se rodee de personas con las que compartir la misma pasión, que no deje que su entorno le frene. Y tercer consejo, que se mantenga como un estudiante toda la vida, que aprenda constantemente de todo. ¿Cómo puedo conseguir que mi dinero trabaje para mí? ¿Cómo puedes conseguirlo? De muchas formas distintas, pero lo que necesitas en cualquiera de las formas que puede tomar es conocimiento experto. Entonces, el primer paso es aprender. Tienes que aprender sobre el dinero. Entonces, verás que hay varias familias de inversión. Para que el dinero trabaje para ti, primero tienes que tener ese dinero. O tener el conocimiento para tener ese dinero. Y cuando conoces estas familias de inversión, entonces hay alguna de estas que a lo mejor te gusta más que otras. Tú puedes invertir en conocimiento, tú puedes invertir en bienes inmuebles, tú puedes invertir en empresas sistematizadas o puedes invertir en la bolsa. O sea, son los grandes grupos, ¿no?, de inversión. Si te especializas en una de esas porque te resuena más, porque tus circunstancias hacen que sea más fácil que te puedas mover con éxito en ese campo, lo que necesitas es saber qué han hecho otras personas en tu misma situación en ese escenario, en el pasado, para conseguir el éxito. Y después tienes que modelar sus pasos. Entonces no vas a reinventar la rueda. Si hay alguien que ya ha abierto el paso por esa jungla y hay un camino que está ya, un sendero más o menos trazado, y llega de forma eficiente al otro lado de la selva, pues adéntrate por ahí. Y hay muchas cosas que puedes hacer, que puedes estudiar, que puedes aprender. ¿Trabajando para terceros puedo conseguir la libertad financiera? Depende de cómo tú la definas, esta libertad. Si la defines como la defino yo, que es que tú eres libre en la medida en que si ahora dejas de trabajar, puedes sostener tu estilo de vida a lo largo del tiempo de forma indefinida. Si esto es así, si tú ahora dejando de trabajar tienes
ingresos pasivos que no dependen de tu tiempo, que permitan financiar tu estilo de vida, entonces financieramente eres libre. Si tú, trabajando para otros, has conseguido un excedente que has puesto a trabajar para ti y ahora estás en disposición de poder dejar de trabajar para otros y vivir de ese excedente, entonces, cosa que es terriblemente complicada, podría ser, puede ser. Yo no diría que sea lo más fácil, ni lo que yo aconsejaría, pero puede ser. Economia, empresa, pimes, autònoms, emprenedors... Tot amb Mr. Kenninger. Tus decisiones serán tu historia. El último libro de Vicens Castellano, lo tenemos aquí, lo podéis comprar en tudecisionesserantuhistoria.com. ¿Cómo surge esta idea? Bueno, este libro es la versión gráfica de todo un compendio de ideas que yo he ido plasmando en mi blog y que en un momento dado, pues el ilustrador, Juan Pedro Quilón, pues se pone en contacto conmigo, me dice: oye, Vicens, mira, que yo soy seguidor de tu blog, me gustan las reflexiones que compartes, tu forma de ver el mundo, y pienso que sería interesante transformar este formato texto en formato ilustración, formato gráfico, ¿no? Y yo, claro, yo me quedo como muy sorprendido porque pues no tenía experiencia en novelas gráficas para adultos y me imaginaba una especie de Mortadelo y Filemón con las ideas pues que muchas veces son sobre filosofía o sobre gestión emocional o sobre bolsa, y decía, ostras, pues no lo veo. Entonces Juan Pedro tuvo el acierto de hacerme llegar unos ejemplos de lo que él tenía en mente y me quedé enamorado de su capacidad de sintetizar en una imagen conceptos complejos, y me gustó tanto que le dije que adelante, que fuésemos pues a transformar esas ideas en formato digital, en formato texto, en ilustraciones. De ahí sale. ¿Dónde puedo comprar el libro y qué aprenderé al leerlo? El libro lo puedes comprar en www.tusdecisionesserantuhistoria.com, y lo que vas a aprender depende del observador que tú seas. Tú cruzas el bosque y depende del observador que eres, pues ves unas cosas o ves otras. El bosque es el mismo, pero si tú eres un cazador, pues a lo mejor observas que hay el rastro de un jabalí. Si eres un pintor, a lo mejor observas cómo la luz hace unos matices que te inspiran un cuadro. Si eres una persona enamorada, seguramente te llevas una experiencia distinta. Depende del observador que seas tú, respecto de tu propia vida, respecto del sentido que tenga para ti el ser consciente. Leerte el libro te va a aportar unos aprendizajes u otros aprendizajes. Pero de forma genérica puedo decir que hay aprendizajes que tienen que ver con emoción, con la gestión de tú mismo. Yo soy un firme defensor de que nosotros somos los que generamos nuestro sufrimiento, por lo tanto cualquier sufrimiento que puedas tener es autoinducido, y si no te das cuenta que esto es así, no compartes este punto de vista, entonces yo creo que esto es fruto de tu ignorancia. En el libro hay reflexiones en este sentido. El autoconocimiento, el desarrollo de tu propia mente meditativa, el ahorro. Hay un compendio un abanico muy amplio de temas que tratamos en ese libro. En uno mismo se encuentra todo el mundo, y si sabes cómo mirar y aprender, la puerta está ahí y la llave está en tus manos. Nadie en la tierra puede dar ni la llave ni la puerta para abrirla, excepto tú mismo. Correcto. ¿Qué nos dices de esta gran frase de Krishnamurti? Que me parece un acierto total, y es un camino el que uno puede recorrer para realizar si esto es o no es, si esto es así o es de una manera distinta. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jiddu Krishnamurti en esta frase, me parece fantástica y maravillosa. La tuve mucho tiempo en casa, en una pared ahí pintada a mano en la pared, con una caligrafía muy bonita. Me parece muy inspiradora. Lo que está diciendo es que el mundo eres tú y que tú estás siendo todo. Alan Batch también lo dice de una forma muy bonita. Dice, darte cuenta de que todo lo que existe eres tú es algo muy sencillo. Pero a los seres humanos, condicionados como estamos, nos parece algo tremendamente difícil. Para mí, Vicens, es algo que es prioritario, que debería ser prioritario. Es decir, el viaje más importante que puedes hacer es el viaje de la realización de aquello que eres. Porque, ¿qué eres? ¿Tu nombre? No, tu nombre es lo que te han dicho que digas que eres, ¿no? ¿Qué eres? ¿El conjunto de recuerdos que tienes en tu memoria? Bueno, esa es tu historia, ¿no?
Tampoco es lo que fue, porque tu historia al final, tus memorias, solo son una parte de lo que recuerdas que fue, ¿no? Entonces, ¿qué eres? ¿Qué eres? ¿Es tu género? Si te cortan un pie, sigues siendo. Si te cortan las piernas, sigues siendo. Luego no eres las piernas, no eres tu pie. ¿Qué es aquello que estás siendo más allá de la forma? Ahora puedes mirar por la ventana y puedes ver las nubes. Y no tienes que hacer ningún esfuerzo para ver las nubes. Y puedes tomar conciencia de ti mismo ahora y ver si en tu cuerpo hay algún tipo de sensación. Y dices, la sensación de mi peso en la silla, por ejemplo. La temperatura de la piel alrededor de mi cara, ¿no? Y no tienes que hacer ningún esfuerzo para realizar eso. No tenemos que hacer ningún esfuerzo para realizar eso. Si tú tomas conciencia de qué estás sintiendo, es fácil. Cualquier emoción, cualquier deseo, anhelo o miedo que sientas, sin ningún tipo de esfuerzo lo estás realizando, lo puedes percibir. El tema es que no tienes que hacer ningún esfuerzo para realizar la observación de una nube. Tú no eres la nube. Obviamente, tú estás observando la nube. Y no tienes que hacer ningún esfuerzo para realizar el peso de tu cuerpo en la silla. Luego, tú no eres ese cuerpo de la pesa de tu cuerpo. O sea, no eres ese peso del cuerpo en la silla. No eres eso. Y si tú observas tus pensamientos, te darás cuenta de que tú no eres esos pensamientos, que van y vienen como las nubes. Entonces, ¿qué eres? Para mí, descubrir qué eres, trascendiendo aquello con lo que te has identificado, es el viaje más importante que puedes hacer. Para mí, el único que tiene sentido realizar. En el colegio nos enseñan muchísimas cosas. ¿Por qué no nos enseñan a confiar en nosotros mismos, a creer en nosotros? Hay tanto que decir sobre la educación, hay tantas asignaturas pendientes. El colegio hace un trabajo fantástico en intentar transformar el potencial de las personas en la expresión de ese potencial, con unos recursos escasos, en España con un prestigio por los suelos, con una retribución económica mínima y con graves deficiencias. Los profesionales de la educación están haciendo muchísimo. La mano que mece la cuna es la mano que gobierna el mundo. Luego, en las manos de nuestro sistema educativo, de nuestros profesores, tenemos un poder de transformar la sociedad que es absoluto. Y ya están haciendo mucho con lo poco que tienen. Lo que pasa es que, claro, también les exigimos cosas que a lo mejor no están en sus manos dar. Hay tantas asignaturas que uno pondría en los programas de formación. ¿Por qué no hay una asignatura de inteligencia emocional o de gestión de la propia respuesta emocional? ¿Por qué no hay una asignatura de gestión del uso del tiempo? ¿Por qué no hay una asignatura de gestión del flujo del dinero? ¿Por qué no hay una asignatura de gestión de las relaciones sociales? Bueno, pues ¿por qué no? Porque tenemos un modelo que estaba pues diseñado para hacer frente al área industrial y ahora estamos en el área del conocimiento y seguimos utilizando el mismo modelo y somos víctimas. Vicens, ¿somos nosotros los que ponemos la etiqueta de problema o de oportunidad a lo que nos sucede? Sin ninguna duda, si no eres tú, ¿quién eres? Cuando sucede algo, tú te conformas en un observador de eso que sucede. Y fruto de tu observación, lanzas la etiqueta y dices, esto es una oportunidad, o esto es un problema, esto es una amenaza, o esto es un gozo. Eres tú como observador que se ha conformado de una determinada manera, el que estás dando sentido a aquello que te sucede. Somos seres significadores. Darte cuenta de esto es totalmente liberador. Vivenciarlo, entenderlo, es totalmente liberador. Aquello que tú dices, estoy sufriendo. Te estás esclavizando tú a ti mismo porque estás observando las cosas de una cierta manera, pero hay muchísimas otras maneras de observar las cosas. El elemento constante aquí eres tú como observador. Lo que pasa es que nuestra capacidad para conformarnos en observadores también es infinita. Entonces, si el tipo de observador en el que te estás conformando ahora te da una sensación de que estás viviendo una vida empobrecida, triste, falta de recursos, o en la que estás sufriendo, no tienes que cambiar la vida ni tienes que cambiar el entorno, tienes que cambiarte a ti mismo como observador. Yo no sé qué capacidad tienes de transformar tu entorno, pero no tengo ninguna duda en la capacidad que tienes de transformarte a ti mismo. Entonces, lo primero que puedes hacer es transformar tu capacidad de observar. El mundo puede ser tremendamente rico, una fuente absoluta de placer y satisfacción si sabes observar. Y si ahora mismo no eres capaz de observarlo, bueno, no te preocupes, podrás transformarte en el tipo de observador que necesitas ser si tienes disposición para hacer ese viaje, ¿no? La televisión no educa, pero hay muchos programas que nos ayudan mucho.
¿Cómo fue Ajuste de Cuentas o últimamente Economía con Color, con Xavi Sala y Martín en TV3? Nos educa la televisión, nos ayuda la televisión a educarnos. Claro, la televisión pone conocimiento a disposición de muchísimas personas. Si lo hace de una forma entretenida, además, pues aún hay dos cosas, ¿no? El conocimiento con entretenimiento, eso es fantástico, lo decía Walt Disney, ¿no? Prefiero que la gente se entretenga y educarla, que no educarla, pero que se aburra, porque entonces no voy a conseguir nada. La televisión es una herramienta de comunicación que tiene un potencial brutal. El uso que hacemos de la televisión depende de nosotros, y en nuestra mano está hacer un uso distinto. Tenemos que entender, si queremos, también cuál es el substrato de condicionamiento social que hay ahí, ¿no? Y por qué la televisión da el tipo de programas que da, que muchas veces pues son bastante mejorables, ¿no? Vicens, ha pasado la hora, acaba nuestro programa. Ha sido un auténtico placer, un auténtico honor para nosotros contar con tu presencia, con tu sabiduría y con tus conocimientos. Muchísimas gracias por estar aquí en Mr. Kenningar. Gracias a vosotros por invitarme, un placer. Gracias, Vicens.